Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. En el presente video, continuando con el estudio de circuitos lógicos, vamos a estudiar circuitos con memoria. En este caso vamos a ver elementos que son los flip-flop y dispositivos relacionados. Como pequeña introducción tenemos que en los videos anteriores hemos estudiado, ¿verdad?, circuitos puramente combinacionales, circuitos que no tienen memoria. En este apartado y en los demás videos que veremos, vamos a estudiar circuitos con memoria, ¿no?, y la combinación de ambos, de circuitos combinacionales con circuitos con memoria. Los elementos principales en un circuito con memoria son los flip-flops. Cabe mencionar que un sistema digital se compone tanto de elementos con memoria, o sea, circuitos secuenciales, circuitos con memoria, y también de una parte combinatoria o un sistema combinacional. Y esto forma un sistema digital, ¿verdad?, complejo. Bien, antes de pasar con el estudio de los flip-flops, vamos a ver dos tipos de latches, el latch tipo NAND y el latch tipo NOR. La diferencia, los latches son dispositivos que almacenan memoria también, que tienen memoria, almacenan un bit. Cabe mencionar que la diferencia entre un latch y un flip-flop, la principal diferencia es que los latch no están controlados por reloj, en cambio los flip-flops sí están controlados por reloj. Y esto hace que los flip-flops tengan una gran ventaja con respecto a los latch. Cuando necesitamos tener sistemas que sean sincrónicos, ¿verdad?, que necesitamos circuitos que sean sincronizados por reloj, ¿verdad?, los latches no es la opción. Necesitamos flip-flop sí o sí. Bien, entonces vamos a ver el flip-flop tipo NAND. Aquí vemos el diagrama de un flip-flop tipo NAND. Noten que la salida de las compuertas, aquí tenemos la NAND 1 y la NAND 2. Las salidas de ambas compuertas están interconectadas con las NAND. Fíjate que la de la NAND 1 está conectada con la NAND 2 y la salida de la NAND 2 está conectada con la NAND 1. Una de las entradas de la NAND 1 es el establecimiento, el set. Y para la NAND 2 es el de clear o de limpieza o limpiar. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo se comporta cuando establecemos el latch. O sea, cuando vamos a manejar la señal en el pin de set y dejando el pin clear en 1, como podemos ver aquí. Fíjense que el pin clear está en 1 siempre. Y el que vamos a modificar, la señal que vamos a modificar es en el pin de set. Va a cambiar de un 1, de un estado 1 a 0, ¿verdad?, en el estado T0. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que aquí en el diagrama inicialmente podemos ver que Q es 0 y que Q negado es 1. Fíjense que Q y Q negado, ¿verdad? Lo que pasa es que Q negado es el complemento de Q. ¿Okay? Bien. Vamos a ver. Dice que cuando tenemos, ¿verdad? Fíjense aquí inicialmente, ¿verdad?, cuando vemos que en el pin set cambia de 1 a 0, tenemos aquí un 0. Acá también está el 0, ¿verdad? Aquí también está, aquí tenemos un 1. Pero como aquí el pin cambió a 0, esto aquí es 1 la salida. Por ende, la Q cambió de 0 a 1. Y por obvias razones, ¿verdad?, el Q negado debe cambiar de 1 a 0. De todas maneras lo podemos ver. Si aquí es 1, fíjense que aquí entra un 1. Como este es 1 aquí, ¿verdad?, la salida de NAND aquí es 0. Y cumple con lo que hemos dicho. Bien, vamos ahora a ver el caso en el cual el Q inicialmente está en 1, ¿verdad?, y Q negado está en 0. Fíjense que vamos a ver este caso. En ese caso, nuevamente, ¿verdad?, hay un cambio de un estado 1 a un estado 0 en el pin set. Aquí tenemos 0, ¿verdad? Entonces, aquí la salida de la NAND es 1. Así que en el tiempo 0, en esta transición aquí, en el tiempo 0 hasta el tiempo 1, se va a mantener en 1. Fíjense que no hubo cambio en Q. Y Q negado, por ende, debe ser 0. Se mantiene en 0. ¿Qué quiere decir con esto de establecimiento? Que este pin set, ¿verdad?, siempre va a cambiar el estado de la salida Q a 1. Si Q es 0, ¿verdad?, lo cambia a 1. Si Q es 1, lo mantiene en 1. Y de ahí su nombre, que se le llama de establecimiento. Bien, ahora vamos con la señal clear. Ahora, ¿qué pasa con la señal clear? Bien, vamos para acá. Aquí tenemos la señal clear, ¿no? Ahora digamos que el Q
en la primera parte, ¿verdad? En la señal clear la que vamos a modificar, fíjense que set lo mantenemos en 1. Ahora fíjense que cuando hay un cambio, aquí tenemos que Q es 0 y Q negado, como es el complemento, es 1. Bien, cuando cambia el clear de 1 y cambia a 0, ¿verdad? Fíjense que Q negado se mantiene en 1 y la salida Q en 0. Ahora vamos a ver el caso contrario. Vamos a poner el caso en que Q es 1 y Q negado es 0. Entonces vemos aquí que cuando tenemos la transición de clear pasa a 0, ¿verdad? Aquí tenemos un 0, el Q negado cambia a 1 y por ende el Q debe cambiar a 0. ¿Qué quiere decir? Que el clear o limpieza o restablecimiento, como dice aquí, lo que hace es que la salida Q la establece a 0, siempre, ¿no? Si estaba en 0, lo mantiene en 0 y si estaba en 1, lo cambia a 0. Ahora bien, ¿qué pasa, verdad? Si tenemos establecimiento, ¿verdad? Y limpieza o restablecimiento simultáneo. O sea, ¿qué pasa si estamos conjugando con las señales, ¿verdad? Simultáneamente. Cuando tenemos este caso, ¿verdad? En este caso, digamos que ambos cambian a 0, ¿verdad? Tanto el set cambia a 0 como el clear cambia a 0. Esa es una condición que es una condición indeseable. No quiere decir que no pueda ocurrir. Sí puede ocurrir, pero es una condición que es indeseable. Porque si hacemos el análisis, detallado, vamos a notar, ¿verdad? Que como que Q y Q negado van a ser iguales. Y es algo que no puede darse, ¿verdad? Entonces las transiciones simultáneas de retorno al estado 1 producirán resultados impredecibles. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El diagrama de estado, ¿verdad? De un latch tipo set clear, ¿no? O set reset también le dicen, SR. Si set y clear ambos son 1, no hay cambio en la salida. Si set es 0 y clear es 1, Q cambia a 1. Q se mantiene en 1 que ya. Si set es 1 y clear es 0, Q cambia a 0 o se mantiene en 0. Recuerden que si Q es 1 y tenemos esta condición aquí, él se mantiene en 1. Si Q era 0 y ocurre esta condición, Q cambia a 0. En este caso, tenemos que Q es igual aquí a 0 cuando tenemos esta condición. Si Q inicialmente estaba en 1, automáticamente cuando ocurre esta condición lo cambia a 0. Si Q inicialmente estaba en 0, si ocurre esta condición, se mantiene en 0. Y vemos aquí que cuando tenemos tanto en set como en clear, ¿verdad? 0 y 0 en las entradas, eso es una salida inválida, ¿verdad? Porque produce que Q y Q negado es igual a 1. Entonces es algo que no se quiere. Acá tenemos ahora el latch tipo NOR. Con el latch tipo NOR tenemos la configuración aquí en la parte inferior, ¿verdad? Y fíjense que su comportamiento es un poco similar al de la NAND, solamente que la salida inválida para este tipo de latch es cuando set y clear son 1. Aquí es inválido. Noten que anteriormente era cuando ambos eran 0, set y clear, ¿verdad? Acá es cuando ambos son 1. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo se comporta. Cuando set y clear son 0, no ocurre cambio. Cuando es 1 y 0, Q se mantiene en 1 o cambia a 1. Cuando es 0, 1, Q se mantiene en 0 o cambia a 0. Bien, ahora sabiendo esto, vamos a ver dispositivos que están sincronizados o que están controlados por reloj. Estos dispositivos se conocen como los flip-flop. Pero antes de pasar con el estudio de estos dispositivos, cabe mencionar que estos se dividen en dos tipos: asíncronos y síncronos. La diferencia entre uno y el otro es que el síncrono, todos los elementos, ¿verdad?, de memoria están controlados por una señal de reloj. En cambio, los asíncronos no es así. Cabe mencionar que en los diseños digitales con memoria se utilizan más sistemas síncronos que asíncronos. Bien, vamos a hablar de los relojes. En los relojes, cuando hablamos de sistemas ¿verdad?, que están controlados por reloj, como los flip-flop trabajan de dos maneras: con flanco de subida o con flanco de bajada. Hablamos de flanco de subida cuando tenemos una transición de un 0 a un 1. Ese es un flanco de subida. Y flanco de bajada es el caso contrario, cuando estamos en una transición de 1 y cambiamos a 0. Ese es un flanco de bajada. También se le conoce como, para el flanco de subida se le conoce como transición con pendiente positiva, o TPPP, o transición con pendiente negativa, o TPN. Bien,
Sabiendo esto, cuando uno quiere ver la simbología de cómo son los flip-flops con respecto a qué flanco trabajan, lo vemos es por la burbuja. Si no tiene una burbuja, se dice que es un flip-flop, ¿verdad? O cualquier elemento que trabaje con reloj, se dice que trabaja con flanco de subida. Si tiene una burbuja de negado, como podemos ver aquí, entonces se dice que este flip-flop o cualquier elemento de memoria trabaja con flanco de bajada. Sabiendo esto, entonces vamos a ver los tipos de flip-flop. El primer tipo de flip-flop que vamos a ver es el tipo D. Es uno de los más utilizados, al igual que el JK. El nombre de tipo D viene de delay o de retraso. Acá en la parte de abajo podemos ver la simbología, ¿verdad? Tanto para uno de flanco de bajada como un flanco de subida. En la parte derecha podemos ver en la parte superior lo que es la tabla de estado de este tipo de flip-flop. Fíjense que la tabla de estado aquí la tenemos detallada y acá la tenemos de manera resumida. Fíjense que si D es 0, Q es 0. Y si D es 1, Q es 1. ¿Okay? Es como un reflejo de D. Aquí tenemos el diagrama de estado de este tipo de flip-flop, al igual que su diagrama de tiempo. El flip-flop más simple que existe. Nosotros podemos leer, fíjense que nosotros podemos leer de la tabla de estado al diagrama de estado o viceversa. Vamos a leer el diagrama de estado. Fíjense, si estoy en el estado 0 y la D es 0, yo me mantengo en el estado 0. Si estoy en el estado 0 y D es 1, entonces cambio al estado 1. Ahora bien, si estoy en el estado 1 y D es 1, yo me mantengo en el estado 1. Si estoy en el estado 1 y D es 0, cambio al estado 0. De esa manera podemos leer los diagramas de estado. Y también se puede leer acá en la tabla de estado, ¿no? Noten aquí que estoy en el estado 0. Si D es 0, me mantengo en el estado 0. Si estoy en el estado 1 y D es 0, me voy para el estado 0. Fíjate, estaba en el estado 1, cambié para el estado 0. Si estoy en el estado 0 y D es 1, cambio del estado 0 al estado 1. Si estoy en el estado 1 y D es 1, me mantengo en el estado 1, que es lo mismo que está acá. Aquí vemos el diagrama de tiempo de este tipo de flip-flop. Bien, otro tipo de flip-flop es el tipo SR, que es muy parecido al latch que vimos, al latch NAND que vimos, ¿verdad? SR de set reset. Aquí vemos su tabla de estado junto con su diagrama de estado y con su diagrama de tiempo. ¿Ok? Fíjense que para cambiar de un estado, ya de estado 0 al estado 1 o del estado 1 al estado 0, okay, yo les estoy diciendo estado, pero son salidas, ¿no? Salida actual, salida actual y salida futura. ¿Okay? En la salida, digamos que estoy aquí en la salida actual, ¿no? 0. Si S y R tienen estas condiciones 0, 0 o 0, 1, yo me mantengo con ese valor en la salida, 0. ¿Okay? En cambio, si estoy con este valor en la salida de 0 y en la entrada SR tenemos una condición 1, 0, entonces la salida se cambia a 1. ¿Okay? O me mantengo en este estado, por eso le digo mejor estado, ¿no? Estado. Nuevamente, si en el SR tengo estas condiciones 0, 0 o 1, 0, me mantengo en el estado 1. Pero si tengo 0, la condición 0, 1, entonces cambio del estado 1 al estado 0. Aquí vemos la tabla de estado junto con la tabla resumida. Aquí tenemos el tipo toggle, ¿verdad? El tipo de flip-flop toggle. El toggle no es más como un flip-flop tipo un interruptor, ¿verdad? Como si fuera un interruptor o una botonera, ¿no? Un interruptor. Aquí tenemos la tabla de estado y su tabla de estado resumida. Vamos a ver por qué se comporta como un interruptor. Y lo vamos a analizar del diagrama de estado. Digamos que estamos en el estado 0, o sea, la salida 0. Y la T, o sea, la entrada T del flip-flop es 0. Me mantengo allí. Si la entrada del flip-flop es 1, cambio a 1. Si estoy en el estado 1 y la entrada T es 0, me mantengo en 1. Pero si estoy en 1 y la entrada T es 1, cambio a 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo mantengo un valor alto, o sea, en 1 a la entrada T, el flip-flop va a estar cambiando del estado la salida 0 a la salida 1. Así, ¿no? Va a estar de 0 a 1, de 0 a 1, así. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y de ahí su nombre de toggle, ¿no? Como si fuera un interruptor o una botonera. Cambia de estado. Bien, tenemos aquí el flip-flop JK. Es uno de los flip-flops más versátiles.
¿verdad? Con él se pueden, al momento de diseñar sistemas digitales secuenciales, ¿verdad? El álgebra o el diseño digital como tal son mucho más simples. ¿Okay? Por ahí vamos a ver sistemas digitales con este tipo de flip-flop, JK. Al igual que en los anteriores, tenemos aquí el diagrama, la tabla de estado detallada, la tabla de estado resumida, ¿verdad? Su diagrama de estado junto con su diagrama de tiempo. ¿Ok? Podemos ver aquí el JK. Bien, vamos a dar el video de hoy hasta aquí. En el próximo video vamos a ver el primer ejemplo de análisis de sistemas secuenciales, en el cual vamos a ver flip-flop tipo D, ¿verdad? Y vamos a hacer su diagrama de estado, vamos a extraer las ecuaciones, vamos a hacer diagrama de estado también, ¿no? Tabla de estado y diagrama de estado. Así que sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.